¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos en estas entrevistas de Madrid por los Goya. Estamos en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Comunidad de Madrid. Soy Irene Jiménez, periodista, cofundadora de audiovisual451.com, y durante los próximos minutos vamos a conocer el trabajo de dos nominados al Mejores Efectos Especiales. Tenemos a Iván López Hernández por El 47. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido y enhorabuena. Muchas gracias. Y tenemos a Juanma Nogales por La Virgen Roja. Eso es, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Quizás en algún momento se nos una un compañero tuyo, Raúl Romanillos, pero bueno, de momento estamos con vosotros dos. La Virgen Roja, 9 nominaciones, el 47, 14, está a la cabeza, ya ha tenido algunos premios en otros premios que no son los Goya, que hemos ido abriendo boca. Así que bueno, dos favoritas tenemos por aquí, dos películas de épocas distintas, basadas en hechos reales. Iván, cuéntanos, El 47 está dirigida por Marcel Barrena, sí, y se rodó allí, en Barcelona, donde sucedieron los hechos de este barrio, ¿no? Esta vecindad que simplemente reclamaba unos derechos tan básicos como tener una línea de autobús. Cuéntanos cómo te llega el proyecto. Bueno, el proyecto llega guión, una reunión con Marcel. Al principio, bueno, pues con esos ingredientes, época, finales de los años 50, Barcelona, Torre Baró, que es la zona en la que se empiezan a instalar la inmigración que llega. Pues la verdad que fue como, madre mía, ¿cómo vas a hacer esto? La primera impresión fue como de sustito. Sí, además luego va avanzando la película en el tiempo, ¿no? Y llegamos hasta los años 70, ¿no? Sí, tienes un poco un recorrido por toda la época y vas viendo un poco cómo va cambiando pues la ciudad y cómo hay cosas que no cambian, como Torre Baró, que no acaba de llegar el autobús. Efectivamente. ¿Y eran unas décadas que tú habías trabajado anteriormente en alguna película? En alguna serie. Trabajé un poco en concreto, pero bueno, en el puerto de Barcelona, pero no, tocó hacer un registro, mucha investigación, porque al final, sobre todo el tema de los poblados de chabolas y la autoconstrucción, pues afortunadamente prácticamente ha desaparecido, entonces pues tocó mirar mucho de archivo y ver cómo era porque realmente al final poblados muy grandes a nivel de población que ocupaban un poco todas las faldas de la montaña. Claro, claro. Bueno, Juanma, en tu caso es el Madrid de los años 30. Antes hemos estado hablando con el director de arte de La Virgen Roja, Alvariño. Con Javier, efectivamente, Javier Alvariño, y bueno, pues hablábamos de esta historia real de Hildegard Rodríguez, criada por su madre como la mujer del futuro, con un final trágico. ¿Era una época que tú conocías, que habías trabajado? Sí, hemos trabajado bastante. Yo recuerdo, bueno, así la más reciente es la de Amenábar, la de Mientras dure la guerra, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, a nivel de documentación y demás es parecida. En cualquier caso, siempre que viene un proyecto, aunque sea ya de épocas similares y demás, pues viene como una especie de documentación, de labor de documentación, que en este caso también la hubo, ¿no? Bueno, ahora que has dicho al director de arte, la verdad es que el trabajo con él, con Alvariño, fue impresionante, porque a él además le gusta mucho eso también, y la comunicación con ellos y demás fue maravillosa. Sí, ya nos has estado contando todas las personas que han estado implicadas, ¿no? Hasta el último detalle hay que cuidar. ¿Cuáles eran los principales retos para ti, para tu departamento? Pues, a ver, cuando nos llega el guión y demás, pues siempre ves como los exteriores que suceden en esa época, que es donde realmente se suele hacer el trabajo, y había como dos momentos clave, ¿no? en la película. Uno es la proclamación de la República y otro es como el funeral, el cortejo fúnebre de Hildegard, ¿no? Entonces, eso fue como desde el principio de la primera versión de guión, fue como hablar mucho de esas dos secuencias, de cómo se iban a plantear y demás. Entonces, yo creo que una de ellas la tenían como súper clara,
todo el mundo, o sea, tenía Paula, tenía Pedro, el director de foto, tenía Alvariño, que era en la calle Alcalá. Bueno, estamos aquí, en la calle Alcalá, pero un poquito más abajo, ¿no? Más hacia Sol. Y la otra, recuerdo, es que justo paso por aquí, recuerdo que hay una fase que a mí me encanta cuando se hacen pelis o series, que es como la fase de localización artística, ¿no? Que es como cuando tú tienes una parte del guión que tienes que colocar, ¿no? En una localización y que a lo mejor puede llevar intervención de VFX, ¿no? Entonces normalmente vamos con ellos y vamos acompañándolos, ¿no? Entonces yo recuerdo, la verdad, con mucho cariño una localización que estuvimos, pues eso, los implicados, ¿no? Paula, el director de foto, Alvariño, la directora de producción, y estamos por aquí dando vueltas, ¿no? Y yo recuerdo que justo andando, porque antes, bueno, tenemos la oficina en Colón, ¿no? Entonces, bueno, yo iba andando desde casa, iba andando al trabajo, y siempre pasaba por una calle que me llamaba mucho la atención, que es la calle paralela al Palace, la que está por detrás, ¿no? Y que justo además daba como al Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando estábamos visitando las diferentes opciones de localizaciones que tenía el director de arte y demás, yo les dije, oye, pues yo creo que esta calle podría funcionar, porque claro, no todas las calles pueden funcionar, ¿no? Por muchos temas, ¿no? De permisos, de cómo está la intervención física que habría que hacer y demás. Y recuerdo que fue allí y fue como un flechazo, ¿no? De todos. Es como que, bueno, vamos a pasar por esta calle y además terminamos en el Congreso, ¿no? Entonces eso fue como súper, o sea, fue un subidón porque fue como que este es el plano exactamente que queremos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí hay muchísima comunicación, es como realmente un trabajo la verdad, muy divertido para mí. Claro. La verdad que luce espectacular Madrid en la peli y todos los decorados que tuvisteis que construir. Muchas gracias. En el caso del 47, Iván, tú resides aquí en Madrid, eres madrileño además, pero os tuvisteis que trasladar a Barcelona, ¿no? Cuéntanos cómo hacéis todo ese visionado, ¿no? De las localizaciones y cómo empezáis a organizaros. Bueno, primero hay sí una preproducción, sobre todo un trabajo bastante grande de preproducción, buscando localizaciones. El 47, uno de los grandes desafíos que tiene es que es una película prácticamente rodada en exteriores, todo el rato, que por un lado está la parte esta del principio de autoconstrucción, de poblador chabolismo, que no existe, no tienes un lugar así que puedas más o menos tirar, con lo cual tienes que construir lo que puedas y generar todo el entorno. Y luego la otra parte en el ensanche, que obviamente pues al principio pues como que intentábamos, claro, no puedes cortar calles, estás en el centro de Barcelona, es Plaza Cataluña, o sea, es que estás en todo el... Con lo cual todo lo es una Barcelona del siglo XXI. Y al principio pues un poco pensábamos, bueno, vamos a jugar la de fotografía, estamos en las secuencias que estamos dentro del autobús, pues igual los exteriores que se queden un poco reventados de luz y tal, y por ahí, pero bueno, estás haces pruebas de cámara y tal, pues es que lo ves todo. Estuvimos planteando pues quizás hacerlo en Virtual Production, con cromas y tal, pero ahí perdíamos pues algo que para Marcel era, y yo creo que ha sido una bonita apuesta hacerlo así, perdíamos mucha naturalidad, mucha iluminación, porque al final no es lo mismo rodar en directo que con toda que en virtual. Y tiramos así. Con lo cual, pues bueno, sí que hubo toda la parte de localización y toda la parte de, bueno, pues vamos a calcular aquí cuál es el recorrido, qué tendremos que cambiar en estos edificios, más luego como las calles no están cortadas y lo que tienes es un carril para que se mueva el autobús, pues todo lo que va surgiendo Claro, claro. en el día a día. Sí, es verdad que la producción virtual, ¿no? Se están instalando, construyendo un montón de platós por España, pero no sé cómo sentís con estos avances tecnológicos como también la inteligencia artificial. Juanma, ¿qué puedes decir? Pues, hombre, yo de la producción virtual yo estoy encantado. Me parece... Lo que pasa que, bueno, que es como todo, es una herramienta que Claro. hay que aprender a usarla y saber en qué caso funciona y en qué caso no funciona, ¿no? Quiero decir que yo, la primera vez que yo utilicé esta tecnología
yo me quedé alucinado, porque digo, es que más realista que esto es imposible, ¿no? Pero es verdad que en otros casos, cuando a lo mejor quieres hacer un determinado plano concreto o así, es un poquito complicado. Quiero decir que es como todo, o sea, es una tecnología, una herramienta que me parece muy buena y que da un resultado excelente, pero está como acompañado a una planificación, a una forma de contar las historias determinada, ¿no? No creo que valga para todo. Pero bueno, como todo, las herramientas, ¿no? No sé si quieres No, 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 comentar algo. es que sí. Y en cuanto a lo de la inteligencia artificial, pues ese es el siguiente gran paso, ¿no? Que, o sea, a mí me parece súper interesante. Hay mucha gente que a lo mejor piensa que es algo que es negativo, pues porque va a destruir puestos de trabajo y demás. Yo tampoco lo veo así. Eh, yo creo que realmente ha venido en un momento en el que además se controla todo bastante a nivel, por ejemplo, legal, que yo creo que es el tema más importante ahora mismo, aparte del tecnológico que se está desarrollando a la vez, es el tema legal. Entonces, realmente no creo que esto se pueda usar de una forma, digamos, abierta, y porque yo creo que afortunadamente ya en España ya se ha industrializado todos los procesos, ¿no?, de producción audiovisual, y yo creo que a ninguna compañía, en este caso de efectos visuales, les conviene, digamos, explorar cosas que legalmente sean grises. Entonces, yo creo que nosotros, por ejemplo, estamos utilizando la inteligencia artificial, pero siempre como en una senda, dentro de la legalidad. Siempre me refiero de la legalidad, me refiero a que tengamos como un trazo de dónde viene esa alimentación, ¿no?, de conocimiento de la inteligencia artificial. Es verdad que tú ves cosas alucinantes que se crean, lo que pasa es que, claro, dudas de dónde viene la procedencia, ¿no?, de ese material, ¿no?, de entrenamiento. Entonces, bueno, realmente creo que la tecnología es impresionante, creo que nos va a facilitar mucho el trabajo. Estoy hablando que, por ejemplo, procesos de generación en 3D, creo que facilita un montón de cosas, en trabajos también de composición que a lo mejor son más tediosas, por ejemplo la roto o las limpiezas básicas, con un entrenamiento también, digamos, sencillo y legal, creo que están dando un buen resultado. Y yo creo que nunca va a llegar el momento en el que va a sustituir ni la figura del supervisor VFX ni de la empresa que hace VFX. Lo va a remodelar, pero no lo va a sustituir. Pero es como pasa pues, con el resto de departamentos, yo creo. Guión, montaje, sonido. Es una tecnología que es impresionante, que estamos empezando a conocerla ahora, pero que yo creo que va a venir para quedarse, pero va a acomodarse, ¿no? ¿Y en la Virgen Roja habéis utilizado algún último avance tecnológico? ¿Habéis tenido lugar para la experimentación? No, la Virgen Roja en realidad son como procesos que ya teníamos como aprendidos, ¿no? De lo más parecido no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero bueno, es como la duplicación de personajes, ¿no? O sea que hacemos bastante, que es como se escanea a la figuración, y entonces, bueno, imagínate que tenemos como yo que sea 20 o 30 personas escaneadas de época, y a partir de ahí pues ya haces, ya pero con otro software, empiezas a hacer como diferentes modificaciones en los rasgos, en la vestimenta y todo eso, y después ya le metes como diferentes acciones y demás, y eso es lo que hace posible que podamos hacer planos con mucha gente, claro. Sí, porque hay algunas escenas, sí. Y en el 47, Iván, cuéntanos alguna escena especialmente delicada a nivel de efectos para vosotros. Hombre, el 47 lo que tienes, por lo menos como lo hemos vivido, es un poco como cada plano un desafío. No es que tenga un plano así que digas, madre mía, hemos muerto aquí, o esto que hacemos era como consigues uno y ya a ver cómo se soluciona. Porque al final, como te decía, como estábamos rodando en directo, en exteriores sin croma, todo esto para facilitar también pues tiempos de rodaje, facilitar tener que la cámara muchas veces se mueve en mano, al hombro, y pues chutar con 360. Pues ahí, claro, surgen pues, mucha espontaneidad y surgen muchas cosas que no puedes controlar y que de repente pues tienes un recorte en primer término tremendamente difícil,
O, por ejemplo, la secuencia del incendio, que no se podía, es parque natural, es en Collserola, a la espalda de Barcelona, y no se podía encender un mechero, nada. ¿Y eso Y cómo lo tienes de repente resolvisteis? que incendiar, se incendia la asociación de vecinos, además es una escena Sí, que es muy dramática, sí. muy coral, con todos los actores, no es como un incendio que ves allí, que sucede, sino que estás ahí y tienes que meter pues todo, ¿no? Pavesas, viento, humo, distorsión térmica. Eh, Ahí, bueno, hubo, antes lo había introducido también Juanma, ¿no? Fue una película donde, cuando hablaba de arte, de la dirección de arte, fue una película donde todos, en el fondo, no hay como una especificidad de un departamento que se echa a, a las espaldas todo su trabajo, sino que realmente yo siento que hemos sido muy ayudados pues, por foto, por el propio Marcel de dirección, por arte, maquillaje. Estábamos todo el rato, bueno, a ver esto, ¿cómo lo podemos hacer? Yo te puedo ayudar por aquí, tú me puedes ayudar. Y, y eso la verdad que es muy ilusionante, que es como una sensación de muy afortunada de estar con tanto talento alrededor, ¿no? En cada departamento. Bueno, al final trabajo en equipo, ¿no? Es lo Sí, que llevamos repitiendo toda la mañana, que por aquí sí, estáis los representantes, pero detrás hay un equipo. ¿Cómo cuántas personas has tenido tú que coordinar en el 47? pues 40, cosas así. Al final es una cosa que, que tenemos, ¿no? En producción, que al final, claro, no es una persona, nosotros hay una tropa detrás de nosotros, ¿no? Entonces, en todo este tipo de pues, con las nominaciones, tal, que al final es un reconocimiento, se está reconociendo el trabajo de mucha gente, ¿no? Detrás. Totalmente. Yo, en ese sentido, yo siempre pienso que cuando hacemos una película, un proyecto, una serie, la parte de postproducción yo lo veo como si fuese otra película. Es que es como una chiqui película dentro de la película, ¿no? Porque es que es lo mismo, ¿eh? O sea, es como hay pues departamento de producción, que tiene que estar pendiente de que todo vaya en orden, que esté en presupuesto, departamento de arte, departamento de foto, porque si tienes que hacer el 3D, tienes que iluminarlo, arte que tienes que construirlo, la compo, que es como que es el montaje. Quiero decir, que es como que se repiten ciertos patrones que podemos ver en los rodajes, lo mismo pasa después, ¿no? Entonces, en realidad necesitas a mucha gente para poder hacer eso. O sea que o sea, es algo como muy habitual y que es verdad lo que dice, que al final pues hay una persona que es el representante de todos bueno, que pues porque tiene que estar ahí, tiene que haber una comunicación con el director, con todo, pero que en realidad el equipo es enorme y que el trabajo que hacen es impresionante. ¿Cómo cuántas personas Pues estaba formáis? en Más torno o por ahí, menos, ¿no? sí, Claro. 40, 50 más o menos, que depende, pero sí, en torno a 40 por ahí. ¿Era tu primera vez con Paula Ortiz? Sí, lo que pasa que yo a Paula la conozco de hace un montón de tiempo. Lo que pasa que por circunstancias no hemos podido trabajar juntos. Y, bueno, esta vez surgió por casualidad y fue como una pasada. Son estos proyectos que los consideras como casi que no es un trabajo, ¿no? Porque hay tanta gente afín metida en el proyecto que es como... También es eso, como que ya llevamos tanto tiempo aquí que nos conocemos y ya son como casi amigos, ¿no? O sea, somos amigos y entonces, sí, con Paula, que me hubiese encantado haber trabajado antes, pero ha sido ahora, ha sido maravilloso. Bueno, nunca es tarde. Ya. ¿Cuáles fueron esas premisas que Paula Ortiz os dio para que mantuvierais siempre durante el proceso? Pues es que a mí lo que me gusta de Paula es que tiene como un equilibrio entre lo cinematográfico y lo poético, ¿no? Quiere decir que está ahí como, pues eso, cuenta historias, las cuenta de una manera muy personal y además, pues, utiliza recursos de todo tipo de sonido, de foto, todo bueno, para mostrar su punto de vista, ¿no? Y en nuestro caso, en concreto, hay una especie de pinceladas que aparecen a lo largo de la película, que son las esculturas, que son una especie como, bueno, de metáfora de la obra de arte, ¿no? Que había ideado la madre de Ilegar y ver a lo largo de la película cómo se va desmoronando, ¿no? Entonces, esto al principio se planteó como algo físico porque, bueno,
a priori se podría plantear hacer, es una escultura que se va como derrumbando y demás. Pero bueno, también nos preguntó, oye, ¿y vosotros cómo veréis esta posibilidad de hacerlo tal? Bueno, vamos a hacer alguna prueba, ¿qué parece? Y empezamos a hacer pruebas y nada, dice, bueno, vamos a hacerlo así. Y la verdad es que son como, no sé, son 6 o 7 insertos que también son como una otra película, es como un inserto, como un bodegón. Y también o sea, fue muy bonito porque fue como trabajar sobre un bodegón con a contraluz, nada, completamente aislado, para apoyar esta parte poética, ¿no? de la película. Que eso, ya te digo, otra parte, ¿no? Ya no es tanto documentación, ya no es tanto lo técnico de que tiene que encajar todas las piezas, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y entonces, Es partir de cero, ¿no? es partir de cero. Así pero, como en animación. claro, sí, pero además que no es algo como que tengas un guión que dices, tienes que hacer esto y esto y esto. Es como, bueno, es más sensaciones, ¿no? Que es lo que quería transmitir ella, ¿no? Y pues tiene que destruirse un poco por aquí. Pero claro, destruirse un poco por aquí, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? ¿Y cómo lo ves? Bueno, pues hablando con el equipo, a ver cómo se puede destruir. No sé, es un proceso como creativo que no suele ser habitual, por así decirlo, ¿no? En las producciones a las que nosotros estamos acostumbrados. Claro. ¿Como cuántos planos retocados tiene la Virgen Roja? Joder, no lo sé. Pero, no lo sé, unos cuantos, sí. Sí, a lo mejor, no sé, 200, no lo sé, por ahí. En el caso del 47, Iván, antes comentabas que Marcel Barrena quería algo natural, ¿no? Que descartasteis la opción de la producción virtual precisamente por eso. ¿Cuáles fueron esas líneas que os marcó el director para el 47? Pues bueno, lo de producción virtual no solo es por un tema de realismo, que con producción virtual también, como decía Juanma, se puede conseguir, pero es también un poco por libertad en el rodaje, por tener esa espontaneidad en el cual la cámara pues puede un poco moverse, los actores están en una localización, no están en un entorno, y eso también hay un diálogo que se establece con el entorno en directo. Pero bueno, si al final nuestro trabajo en efectos es el objetivo, en primer lugar, es que no se vea nada, que sean invisibles, pues quizás en esta película pues todavía más. Era para Marcel importantísimo que no se notaran, que ni se notaran y ni tampoco llamaran la atención, es decir, que el foco estaba en los personajes, el foco estaba en la descripción de la vida de Manolo Vital, y en esa época en ningún modo podía quedar digamos que los efectos cogían un papel protagonismo para nada, con lo cual un poco la premisa siempre ha sido esa, que no se noten, que parezca que no existen, que no están. ¿Y cómo se trabajaron estas imágenes que de repente cambian de formato, ¿no? Que parece que estamos viendo la televisión precisamente en esta década de los años 70. Cuéntanos un poco estas que se intercalan además de forma muy natural. Eso fue un trabajo de color y de talonaje, bueno, del colorista muy impresionante, que también es un poco, me recordaba cuando hablaba Juanma del tema de los insertos, la escultura que se rompe y tal. Es casi como una pieza visualmente dentro de la película. En este caso había también ese... Marcel quería tener un poco imagen integral, imagen de archivo en la película. Imagen de archivo real, pero no quería de repente que hubiera como un corte, que digamos que estuvieras viendo una ficción y de repente cortamos Entonces había que traerse ese material de archivo, acercarlo al rodaje, y había que coger también el rodaje y acercarlo al archivo de tal manera que fuera difícil diferenciar qué está rodado y qué no está rodado. Y bueno, en ese camino pues hay que hacer muchísimas pruebas, pues tanto de textura, porque tampoco muchas veces tienes un material de archivo excesivamente tocado, que le puedes ganar resolución, le puedes ganar luz hasta cierto punto, pero tampoco te puedes llevar el material rodaje y destrozarlo. Entonces hubo ahí como
un trabajo ahí como bastante I+D por parte del colorista, eh, muy interesante, la verdad. Queda súper natural, ¿no? La transición. Sí, no es como, digamos, al principio Marcel pues barajaba, por ejemplo, meter archivo quizás en el retrovisor del autobús para también utilizar un poco la textura que te da el espejo, pues ahí, que lo que vieras a través del retrovisor del autobús fuera un poco la Barcelona real rodada antes. Pero, pero bueno, finalmente se optó por sacar el archivo a pantalla completa y igualar un poco el resto de la película. Las dos cosas. Estábamos comentando previamente que tú en concreto has trabajado pues con directores como Alejandro Amenábar o Alex de la Iglesia en varias series. ¿Tú dirías que de el 47 has aprendido algo? Ostras, muchísimo. Muchísimo. En todos los proyectos se aprende. En todos. Bueno, ahora justo has pues, nombrado producciones que son como directores que están manejando producciones muy importantes. Marcel tiene un tipo de cine, son otras producciones, es otro tipo de cine pues más social, que me parece esencial, con el cual yo no he, porque al final los efectos, como decíamos, ¿no? Al final como traen detrás un equipo tan grande, pues es algo costoso. No todas las producciones están al alcance de esos efectos. Entonces de repente, pues esa apuesta también de decir, venga, es también muy voluntarista, por amor a un proyecto, en realidad, vamos a volcarnos en esta peli y bueno, si estuviéramos haciendo ahora, o lo que sea, vamos allá. Es bonito, muy interesante y muy enriquecedor también, porque digamos que es todo el mundo aportando todo lo mejor que tiene, ¿no? Ha sido la verdad una sorpresa, para nadie se imaginaba que hubiera tenido un reconocimiento del público tan grande y de repente pues no sé, encontrarnos la mayor parte del equipo de nuevo pues, estos días aquí y tal, claro, está siendo alucinante. Alucinante. En tu caso, Juanma, ¿con qué te quedas de La Virgen Roja? Yo creo que un poquito, repito lo de antes, pero bueno, un poquito la experiencia, porque no suelo, a ver, el trabajo es el trabajo y me gusta mucho mi trabajo, pero realmente encontrarte con un trabajo, con un equipo que sientes tan cercano, que la comunicación es tan fluida, yo creo que recordaré siempre La Virgen Roja como eso, ¿no? Como un proyecto como muy cercano, muy, pues entre amigos, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo está siendo toda esta nominación? ¿Cómo estás viviéndolo? Pues, a ver, afortunadamente hay mucho trabajo, entonces recuerdo cuando nos nominaron, pues nada, muy felices allí en la oficina, celebrándolo con todos los y chicos. Currar, ¿no? ¿Que trabajar? Sí, que celebrarlo justo, otra ¿no? cosa. Claro, de hecho eso, este fin de semana tenemos un rodaje aquí, en el Congreso, así que nada. Nada menos. Todo Os bien. ha dado por el centro de Madrid. Exacto, sí, sí, sí. No, además, fíjate, es como se cierra el círculo. También que en La Virgen Roja, que rodamos aquí en el Congreso, y mira, justo ahora rodamos también allí. Sí, ¿no? Ya nos contaba María Zamora, la productora, que cortasteis por aquí cerca, ¿no? Sí, justo. Para la escena final del claro, cortejo fúnebre, ¿no? en la calle Alcalá, pues desde el casino hasta Sol. Y además fue un rodaje por el tema de la luz y demás, pues nada, tuvo que empezar como a las 6 de la mañana, una cosa así. En pleno mes de agosto. En agosto, sí. Con toda la figu vestida de abrigo, con lo cual... Algún desmayo habría. Son cosas que pasan, sí. Y sí, no, esa secuencia es muy chula, muy bonita. Además, bueno, en concreto esa secuencia es muy curioso porque esa secuencia, que es la del cortejo fúnebre, está como bastante, hay algo como de separación, porque una de las cosas que cuando hacemos época, sobre todo en los años 30, no sé si te habrá pasado, que es como el terror de cualquier director de arte y de cualquiera que hace VFX, es las calzadas, la carretera. Porque en los años 30 había adoquines en las ciudades. Y entonces eso es como siempre el máximo drama. Siempre que se intenta como reproducir la época de los años 30, lo primero que viene es como adoquines.
Y entonces en este caso Cortejo, que va por la calle Alcalá, y bueno, no es importante en la historia que sea la calle Alcalá, pero es reconocible, entonces bueno, está bien, ¿no? Esa secuencia que no solamente hay planos de VFX, sino que hay una serie de planos pues, normales, ¿no? De detalles y demás. Recuerdo que se partió un poco y se rodó una parte en la calle Alcalá y otra parte en Madrid Río, en la Casa del Reloj, porque justo hay una zona aquí como de adoquines que era como un poco de la época, ¿no? Entonces hay ciertos planos que están rodados allí y otros planos que están rodados en la calle Alcalá. Bueno, iba a hacer un chiste de humor negro que, como en el 47 no hay carreteras, ¿no? Pues los adoquines no eran un problema. No era un problema, pero era el mismo, era todo tierra. Entonces, que es lo que comentaba Juanma en postproducción, de lo más difícil y delicado que te puedes encontrar es el cambio de suelo, porque ahí es donde tienes todo el contacto y donde tienes todas las sombras, donde tienes toda la iluminación reflejada, y a la que tocas el suelo te empieza a flotar todo, y a la que tocas el suelo empiezas a tener problemas de track, de cámara. Es muy delicado y sí, aquí pues llegado un momento pues sí, había, afortunadamente teníamos adoquines hasta un punto, había calles pero luego había que llegar a la montaña y eso tenía que ser, actualmente es asfalto todo, tiene que ser todo tierra, de cambiar todas las subidas del autobús, todo el suelo. Sí, cuando lo has dicho, he dicho. Ahí le has dado. Es uno de los puntos claves. Estamos en el mismo barco. Es uno de los puntos claves lo del suelo, porque siempre aparece el tema, ¿no? Es como que, oye, ¿el suelo puedes cambiarlo? O no, no es recomendable. Claro. Así que... Sí, porque normalmente pensamos más en, yo qué sé, pues el borrado de cables, ¿no? O de elementos arquitectónicos que no corresponden nada para la época y que tienes que rodar ahí y ya está, pero nunca me hubiera imaginado que ibas a hablar del suelo. Sí, sí, es un tema, ¿eh? Aparte, o sea, en un periodo, o sea, de una época a otra época, sí, es un tema. Es un tema. Bueno, eso Es demuestra... como los pelos en 3D. Exacto. Sí. Eso demuestra, ¿no? El detalle, el nivel de detalle que hay que tener para que el espectador no le chirríe nada, ¿no? Eso es una labor bastante fundamental la vuestra. Total. Sí, sí. Pues nada, si queréis añadir alguna cosa más, lanzar un mensaje a los académicos que nos están viendo. Pues no sé, que voten a lo que más les guste. Que gane el mejor, que a Gane el veces mejor. tampoco es así, pero bueno, Sí, sí. ¿qué vamos a hacer, no? Sí, sí. De todas formas, o sea, yo no sé tú, pero lo de la idea de esta de que vaya viajando la gala y demás, me parece maravilloso. Sí, se me irá nada. Sí, mira. Bueno, es verdad, es una descentralización más, ¿no? Que en Madrid ya pasan muchas cosas, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a ver al mundo del cine, ¿no? De cerca. Eso es, sí. Pues nada, os deseamos muchísima suerte, os damos las gracias por haber aceptado la invitación para participar en Madrid por los Goya. Recordamos La Virgen Roja, 9 nominaciones, disponible en Prime Video. Y el 47, 14 nominaciones, disponible en Movistar Plus, en Acontra Plus, seguro que en alguna otra plataforma más, todavía en algunos cines. Me parece que está la peli. Así que nada, suerte de nuevo, gracias. Y continuamos en unos minutos a la 1 en punto con 2 nominados a Mejor Película. Así que os espero por aquí.